alguien ya ha escuchado este nombre. George S. Patton. ¿A alguien le suena familiar ese nombre? George Patton. ¿No? ¿Sí? ¿A ti? Es un general militar. Un general, sí, un general militar. ¿Cuántos han jugado Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién ha jugado ese? Pues entonces, George S. Patton fue un general muy reconocido de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los generales más destacados de esa guerra. Era apodado por sus soldados como General Sangre y Agallas. Tenía un fuerte carácter. Su conducta estuvo determinada por su valentía, temeridad, sus transgresiones y también por sus insubordinaciones a sus superiores. Sin embargo, era ingenioso, un gran estratega y capaz de batir constantemente al enemigo. Pese a que muchos han visto a Patton como un guerrero puro y feroz, lo que le ganó el sobrenombre de General Sangre y Agallas, la historia también lo ha dejado con la imagen de un brillante pero solitario líder militar, salpicado por muchas insubordinaciones, como les dije antes, por muchas transgresiones y por periodos de cierta inestabilidad emocional. Y es que cuando nosotros vemos una figura como George S. Patton, nos imaginamos lo que significa ser líder, lo que significa ser un líder temerario y audaz. Pero en 2 Timoteo 4, al 22, que lo acabamos de leer, vemos a otro general muy diferente a George Patton, que no perdió una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, era un soldado que, como aprendimos, ya había peleado la buena batalla. Y vemos a este general pidiendo a uno de sus mejores capitanes que vaya a verlo pronto. Lo vemos reportando los diferentes movimientos de cristianos por el Evangelio. Lo vemos en su predicación o reportando su predicación en su primera defensa y dando saludos finales a aquellos compañeros y camaradas en el ministerio. Aquí podemos ver a Pablo, en ese pasaje que acabamos de leer, como un valiente general que después de 30 años de servicio no ha perdido su audacia, pero también lo podemos ver como un gran estratega que sabe que pronto dejará este mundo, que pronto morirá, y entonces hace todo lo posible para que el Evangelio siga avanzando. Y algo que particularmente yo aprendí al estudiar este pasaje es la importancia de las relaciones en el Evangelio para la proclamación fiel del mismo. Por eso, jóvenes, hoy a través de este pasaje quiero convencerlos de lo siguiente. Para cumplir nuestra misión, necesitamos a Cristo y a su iglesia. Y para hacerlo vamos a aprender que para cumplir nuestra misión, como les dije, necesitamos dos cosas. En primer lugar, vamos a hablar de que necesitamos la presencia y el poder de Cristo. Pero en segundo lugar, necesitamos también la presencia de la iglesia de Cristo a nuestro alrededor. Y comencemos por lo primero. Para cumplir nuestra misión necesitamos la presencia y el poder de Cristo. Y vamos a leer la parte central, la parte de en medio del pasaje que leímos. 2 Timoteo 4, 16 al 18 dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está relatando acá cómo en su primera audiencia de su juicio nadie estuvo con él. Quizás muchos de los cristianos que estaban en ese momento en Roma tuvieron temor. Se cree que es lo más seguro, que tuvieron temor de acompañar a Pablo a su primera audiencia del juicio. Y es que se sabe por algunos escritores de la época que a los cristianos los culpaban de los crímenes más horrendos. Los culpaban de ateísmo, porque se negaban a adorar idolátricamente al emperador y a otros dioses romanos. Pero también los acusaban de canibalismo, porque los escuchaban decir que periódicamente ellos comían el cuerpo de Cristo, hablando de la cena del Señor. Pero también los acusaban de sedición y de terrorismo,
porque lo acusaban no solo de rebeldía en contra del imperio, sino que también Nerón extendió el rumor de que los cristianos fueron los culpables de quemar Roma. Y puede ser que con algunos de estos cargos también estaban acusando a Pablo, una vez que lo lograron apresar. Entonces, allí estaba el gran general misionero, abandonado, solo frente a una corte romana, en uno de los más altos tribunales del imperio, en el que quizás algunos piensan que incluso el emperador romano estaba allí, en la primera defensa de Pablo, pero estaba sin ningún apoyo de sus amigos en ese momento. Aquellos que habían sido leales no habían llegado a Roma todavía para hacerle compañía. Los cristianos en Roma se habían escondido. Pero realmente Pablo dice que aunque lo abandonaron, él no estaba solo, sino que él dice que, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Pablo no había sido abandonado por Jesús. Cristo estaba en él y él estaba en Cristo. Y no solo lo acompañó, no solamente Cristo estaba allí, sino que Cristo lo fortaleció en ese momento clave de su vida. Le dio fuerza y poder no solo para no caer preso de la ansiedad del momento, de los nerviosismos del momento, en el tribunal romano donde se estaba decidiendo su vida, sino que más aún le dio fuerza y poder para que él siguiera cumpliendo la misión que había comenzado 30 años atrás. Por eso hice, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Y es que Pablo estaba consciente de la presencia de Cristo y había sido capacitado por el poder de Cristo. Y él, consciente de esto y capacitado por Cristo, estaba cumpliendo su ministerio. Él estaba haciendo lo mismo que le había pedido, que aprendimos la semana pasada, que le había pedido a Timoteo. Pablo, recordemos que en el pasaje que leímos la semana pasada, que aprendimos la semana pasada, le dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Pablo estaba haciendo esto. Pablo estaba predicando el evangelio en el mismo centro de Roma, la nación que se había levantado como dueña de naciones. Y lo estaba haciendo porque él quería que todos los gentiles escucharan el evangelio. Y es que él, desde su conversión, recibió un llamado para hacer luz para los gentiles. Y durante 30 años él fue fiel a ese llamado. Y en los últimos momentos de su vida estaba haciendo fiel a ese llamado, sabiendo que no estaba solo, sino que Cristo estaba con él, y sabiendo que Cristo le estaba capacitando con su poder para lograr eso. No sabemos si alguien se convirtió allí, pero sí sabemos que Pablo fue valiente y cumplió su misión. Proclamar el mensaje. Y aquí la palabra mensaje es bien importante, es la palabra griega querigma. Y cuando, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles se ocupa la palabra querigma, siempre se refiere a la proclamación del evangelio, al mensaje que viene de Dios para los hombres, para el mundo. Y que el centro de ese mensaje es la muerte, resurrección y señorío de Cristo sobre todas las cosas. Imagínense, Pablo estaba diciendo que en ese momento, en el juicio más importante de su vida, Pablo ya había estado en otros juicios. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Había estado frente a gobernadores, había estado frente a otros reyes, pero hoy estaba frente al tribunal más alto de Roma. Y él, en vez de defenderse las acusaciones como ciudadano romano, él comenzó a predicar de Jesucristo, de aquel Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz por los pecados de su pueblo, pero que la muerte, bajo la pena máxima que el imperio romano podía poner a una persona, no lo pudo detener, sino que al tercer día resucitó y subió al cielo luego de eso. Y él era el Señor y Rey sobre todas las cosas. No el César, sino que Cristo. Fíjense que
El general George Patton, ese héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, dijo: las guerras pueden ser peleadas con las armas, pero son ganadas por los hombres. Es el espíritu del hombre liderando y el espíritu del líder, es el espíritu del hombre liderado y el espíritu del líder lo que lleva a la victoria. Esto lo dijo un general condecorado que muchos consideran un héroe. Pero en Pablo, en este otro general que estamos analizando su vida, no vemos eso. En Pablo vemos confianza en el Señor. Él no ganó la batalla por sus propios medios. No fue su espíritu el líder, aunque tenía un gran liderazgo Pablo, pero no fue su espíritu el líder lo que le impulsó, sino el espíritu de su Señor que estaba allí dándole el poder para hacerlo. Pablo en ningún momento se lleva la gloria a él. El resultado fue que Pablo fue librado de la boca del león. Esto se refiere a que no lo ejecutaron de inmediato, a que ganó tiempo. Y posiblemente, muy posiblemente, Pablo estaba recordando al momento de escribir esto el Salmo 22, 19 y 21, que dice: pero tú, oh Señor, no estás lejos. Por eso es que él dice: el Señor estuvo conmigo. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Sálvame de la boca del león. Y es muy interesante, como muchos comentaristas piensan que Pablo muy posiblemente tenía esto en mente al escribir esto. Pero es bien interesante que este mismo Salmo 22 fue parte del Salmo que Cristo citó en las horas de su muerte en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es parte del Salmo que se cumplió en la pasión de Cristo, cuando dice que se estaban rifando las ropas del Mesías. Pero Pablo tiene esto en mente también. Y es que una de las cosas que vemos de acá y que aprendemos de acá, jóvenes, es que una de las formas en las que Cristo muestra su gobierno presente, su reinado, es cuidando a la iglesia para que siga proclamando el evangelio y cumpliendo su misión. Cristo da la fortaleza al creyente para cumplir la misión. Cristo te da la capacidad para que tú lo puedas hacer. Joven, tú tienes una misión que cumplir en medio de la batalla espiritual. Porque nos encontramos en una batalla espiritual. Más que una guerra mundial, es una guerra universal y es espiritual. Y lo primero que necesitas para cumplir tu misión es a Cristo. ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho en ti? Su salvación. Necesitas su presencia en ti. Necesitas su poder. Y es que quiero que te pongas a pensar lo siguiente. Antes de tu conversión tú eras enemigo de Dios, enemigo del reino de Dios. Y eras culpable de todos los delitos que se te habían imputado. Además de eso, eras extraño en la familia de Dios. Y por tus propios medios eras completamente incapaz de hacer algo para cambiar tu situación. Pero en Cristo fuiste reconciliado. Ya no eres enemigo, pasaste a ser amigo. Ya no eres culpable, pasaste a ser justificado. Ya no eres extraño, sino que pasaste a ser redimido, comprado por la sangre de Cristo y más aún, adoptado en la familia de Dios. Pero como hijo, se te capacitó. Has sido capacitado por el Espíritu Santo y por su palabra para hacer algo para aquel Señor que te compró, juez que te declaró justo, Padre que te adoptó. Ahora eres hijo y eres siervo al que se le ha dado la misión de proclamar el evangelio. Habrá en ocasiones en las que quizás no vas a tener a nadie de tus hermanos de la iglesia apoyándote a la hora de cumplir tu misión. Por ejemplo, a lo que muchos se han enfrentado al salir del colegio, a lo que muchos se han enfrentado al entrar en la primera vez del aula de la U, que de repente ven a su alrededor y ven puras caras que no conocen. Pero allí
En esa universidad donde el Señor te ha llevado, tienes una misión: proclamar el Evangelio. Pero ahí no tienes nadie que te haga barra. No sabes si hay algún otro cristiano ahí. No tienes ninguno de tus amigos de discipulado. Estás solo, aparentemente, pero Jesús está contigo ahí. Eres como un soldado en ese momento, o en tu lugar de trabajo, no solo en la U, al que ya se le ha dado todo para cumplir su misión, ya ha sido equipado con todo para cumplirlo. Entonces lo único que tienes que hacer es cumplirlo. Para eso vienes cada viernes de Redimidos, para eso te congregas cada domingo, para eso estás en el discipulado, para ser edificado, pero además de ser edificado, ser equipado para que puedas cumplir tu misión. Aquellos que han estudiado formalmente la palabra en los distintos institutos que tiene la iglesia, algunos la han estudiado desde pequeños, otros en el colegio, en Academia Cristiana Internacional, otros están llevando materia en Siempre Reformanda, otros ya pasaron un año del proceso Crece. Eso es para capacitarte y equiparte para cumplir tu misión. ¿Cuál misión? Mateo 28, 18 al 20 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden aquello que Pablo notó en lo que acabamos de leer: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, antes de subir al cielo, dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días. Pablo dijo: los demás me abandonaron, pero no estuve solo, Jesús estaba conmigo, porque la promesa de Cristo se cumple y Él está contigo cada vez que cumples tu misión. Pero también en Hechos 1:8 vemos desde otra perspectiva esto, que dice Jesús a sus discípulos: pero recibirán poder. Que vemos en la otra parte, Jesús estaba con Pablo y los fortaleció. Sí. Recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El mismo Señor que estuvo con Pablo está contigo. El mismo Espíritu que habitó en los apóstoles habita en ti. Hay algo que tienes que hacer entonces, al saber esta verdad. Cumple tu misión. Proclama el Evangelio. Y luego Pablo, para terminar esta parte, dijo: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es bien interesante leer estas palabras, contrastarlas con las palabras del general Patton. Él dijo: la vida de civil resultará increíblemente aburrida, sin multitudes que te reciban llenas de júbilo, sin flores, sin aviones privados. Estoy convencido de que el mejor final para un oficial es la última bala de la guerra. Pero Pablo no se emocionaba por flores, aplausos, júbilo o aviones privados. La confianza de Pablo no era recibir una última bala de guerra para morir como un héroe. La confianza de Pablo era proclamar el Evangelio con la seguridad de que al morir no iba a ser recibido por una multitud que le aplaudiera, sino por Cristo en su reino celestial. Pablo sabía que pronto iba a morir, pero que al morir sería librado de este mundo de maldad y habitaría en el reino celestial. En ese momento, Pablo no estaba como ciudadano romano, que lo era ciudadano romano, dando testimonio en el juicio en el que se estaba enfrentando. Él estaba como un ciudadano del reino dando testimonio y cumpliendo su misión, sabiendo que al morir estaría disfrutando de la presencia de Dios en el cielo. Y ese era motivo para Pablo, un motivo suficiente para dar gloria a Dios. La pregunta es si tú, joven, estás consciente de Cristo y su reino. ¿Estás consciente que ya
Si tú estás en Cristo y Cristo en ti, si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, ya eres ciudadano de su reino. Ya estás en el reino de Dios, porque Cristo ya reina, pero todavía no lo estás disfrutando plenamente. Y por lo tanto, hasta que lo disfrutes plenamente y estés en esta tierra, tú tienes que cumplir tu misión, porque así da gloria a Dios. Y entonces ya vimos que para cumplir nuestra misión necesitamos de la presencia y el poder de Cristo. Pero hay una segunda cosa que necesitamos para cumplir nuestra misión. Para cumplir nuestra misión necesitamos de la iglesia de Cristo. Necesitamos la iglesia. Este general de la Segunda Guerra Mundial, Patton, en uno de sus discursos al tercer ejército, que era el que él lideraba en esta guerra, le dijo a sus soldados, un discurso bastante largo, le dijo: un ejército es un equipo. Vive, come, duerme y lucha como un equipo. Todo ese asunto de la heroicidad individual es un montón de tonterías. Pero algunos ven esto, así es la iglesia. Un equipo, sí, pero es más que un equipo. Es una familia, es un cuerpo. Y es por eso que Pablo, en la parte que vamos a leer a continuación, relató a Timoteo acerca de su soledad frente al tribunal romano, que ya lo vimos. Pero él sabía que aunque Jesús lo fortaleció en ese momento y su presencia estuvo con él, Pablo sabía muy bien, porque lo leemos en sus cartas, él sabía que la misión de ir y hacer discípulos no era una misión de una sola persona. No era una misión que uno cumple estando solo. Sabía que independientemente que en ese momento estuvo solo, que para cumplir la misión se necesitaba también de la iglesia. Porque es la misión de la iglesia, no de un solo hombre. Así como una guerra no la puede pelear ni ganar un solo hombre, así la misión de ir y hacer discípulos no lo puede hacer una sola persona. Va a haber momentos en los que quizás aparentemente va a estar solo. Sabemos que Cristo está contigo y el poder de Él te capacita. Pero aunque no esté físicamente ninguno de tus hermanos ahí, tú tienes detrás una iglesia y muchos hermanos que en distintos momentos te han aconsejado, te han guiado, te han enseñado, han orado por ti. Y lo seguirán haciendo. Por eso 2 Timoteo 4, 9 al 15 dice: procura venir a verme pronto. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas trae la capa que dejé en Troas como con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Miren, es un pasaje que parece como, bueno, ¿y qué podemos aprender de ese pasaje? Solo está mencionando un montón de nombres y un montón de cosas que no sabemos a qué se refiere. Pero cuando uno comienza a entender mejor esto, y en el contexto que está casi al final de la carta, yo espero que ustedes se emocionen como yo me emocioné. Porque aquí vemos a Pablo como un general, haciendo estrategias, haciendo diferentes movimientos para el cumplimiento de la misión, para el cumplimiento del evangelio, de hacer discípulos. Y primero vemos que le pide a uno de sus mejores hombres, a Timoteo, que llegue a verlo pronto. Él lo necesita personalmente, porque era su amigo, su hijo en la fe, pero también lo requiere para cumplir la misión. Y es que en la iglesia, a diferencia de un ejército, en la iglesia no solo somos soldados, somos hermanos, somos familia. En la iglesia encontramos otros hermanos, otras hermanas, encontramos otros padres, otros hijos, con quienes vivir el amor de Cristo. Pablo necesitaba la comunión y la compañía de Timoteo, necesitaba despedirse de él, pero seguramente también necesitaba darle indicaciones finales.
para que siguiera cumpliendo su misión sin temor. Pablo necesitaba decirle a ese tímido Timoteo que siguiera fortaleciéndose en el poder del Evangelio y recordando su llamado. Así también nosotros, jóvenes, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, pero también la comunión con ellos. No solo para las cosas que debemos de hacer o cumplir, sino porque son nuestros hermanos de la iglesia local quienes nos ayudan a que seamos quienes debemos ser y a recordar quiénes somos, discípulos, la iglesia de Cristo. Pero también le da a Pablo una de las razones por las cuales Timoteo tenía que llegar a verlo pronto, porque había un desertor en las filas del ejército de Dios, Demas, quien amó más el mundo presente que el reino celestial por venir. Y lo más seguro es que Demas no es que dejó de ser cristiano, sino que Demas tuvo miedo y no estaba dispuesto a pagar el precio, porque no estaba consciente del mundo por venir, porque amaba mucho el mundo presente. Demas había servido con Pablo, y lo vemos en el libro de Hechos y en otras cartas que se menciona que estuvo con Pablo en muchos viajes. Pero en el momento decisivo, en el momento que vio que Pablo estaba a punto de morir, se fue. No estaba dispuesto a pagar el precio. Pero vemos que Pablo también dice que dos estaban cumpliendo la misión en otro lugar. Crescente estaba en Galacia predicando el Evangelio y Tito en Dalmacia. Y Pablo no se queja de eso. No estaban con él estaba también gente con él en ese momento, pero el Evangelio se debía seguir predicando. No se podía detener por Pablo. Pero también dice que Lucas estaba con Pablo, uno de los fieles colaboradores de Pablo, secretario de Pablo, quien escribió muchas de sus cartas, también casi que biógrafo de Pablo cuando escribió Hechos de los Apóstoles, y también el médico de viaje de Pablo. Pero vemos que Pablo también le pide que lleve a Marcos, porque Marcos sería útil en el ministerio. Y algo interesante acá es que antes, lo leemos en Hechos de los Apóstoles, había habido diferencias entre Marcos y Pablo. Porque en uno de los viajes misioneros, Marcos se separó de Pablo, se fue. Abandonó el viaje misionero y se regresó a su casa. Entonces, luego que iban a comenzar otro viaje misionero, estaban Pablo y Bernabé, y Marcos lo iba a acompañar. Y Pablo dijo, no, yo no quiero que Marcos vaya conmigo porque no nos dejó la vez pasada. ¿Y qué pasa si nos vuelve a dejar? Pero Bernabé quería que Marcos fuera. Entonces lo que pasó es que Bernabé y Marcos se fueron a otro lado y Pablo con Silas se fueron para otro lado. Pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no hay lugar para rencor ni para división, porque somos hermanos. Y lo que nos une es más grande que lo que nos puede separar. La obra del ministerio es más grande, nuestra misión es más importante que cualquier malentendido que hayamos podido tener. Y por eso que Pablo dice, tráeme a Marcos, porque Marcos me es útil. Puede ser que antes tú decías, yo antes servía a Dios con este gran ímpetu, con este gran gozo, pero ahora siento que ya no sirvo a Dios y que ya no soy útil. Pero sí eres útil. Porque en Cristo tú ya no eres el mismo de antes. Hay un proceso de santificación en tu vida, un proceso de capacitación en tu vida, por el cual si estás dispuesto a servirle, eres útil para el ministerio. Luego dice, Tíquico fue enviado a Éfeso. Seguramente Pablo le encargó a Tíquico que le entregara la carta a Timoteo. Por eso es que le envió a Éfeso. Después, Timoteo estaba en Éfeso. Pero además de eso, es muy posible, como muchos comentaristas lo piensan, que además de que Tíquico, cuando dice que lo envía a Éfeso, además de entregar la carta a Timoteo, Tíquico se iba a quedar sustituyendo a Timoteo en Éfeso por un tiempo. Mientras Timoteo visitaba a Pablo, porque
la misión en Éfeso tenía que continuar y la iglesia no se podía ser afectada. El evangelio tenía que seguir siendo predicado en Éfeso y Tíquico se tenía que encargar en eso. Por eso es que vemos a Pablo como un general pensando en todo aquí. Pero después le pide a Timoteo que le lleve la capa y los libros. Capa para el frío, porque se cree que la capa era como un abrigo, como una colcha, como una sábana gruesa con un agujero en medio, que se lo metían así como un poncho. No sé si han visto esos de esas como que son como unas colchas así gruesas, pero que tienen en medio un hoyo para que uno se lo meta y lo cubra todo. Algo así, se cree que eran las capas de ese tiempo. Y con esto Pablo se estaba preparándose para el invierno y también se estaba cuidando del mismo, lo cual también es bien importante para cumplir nuestra misión. Que nuestro descuido de nosotros mismos no sea un obstáculo para que después no podamos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero también le pide los libros y pergaminos. No sabemos el contenido de esos libros, pero sabemos que eran importantes para Pablo. Algunos creen que eran apuntes personales, otros creen que eran la de Escritura, es decir, el Antiguo Testamento. Otros piensan que incluían algunas anotaciones de la vida de Jesús que se habían recopilado a través de los años. Pero esos libros eran importantes para Pablo. Porque aquí vemos distintas cosas. Pablo quería seguir estudiando. Quería seguirse preparando. Pero imaginemos de esto, aquellos que estaba reuniendo Pablo ahí. Iba a estar Pablo, iba a estar Timoteo, Lucas ya estaba con él, le dice, trae a Marcos contigo. Pablo, Marcos, Timoteo y Lucas, juntos, haciendo estrategias a partir de la palabra de Dios y de lo que conocían de la vida de Jesús para seguir cumpliendo el ministerio. Imagínense qué conversaciones pudieron haber tenido ellos acerca de la iglesia, de la misión, de la teología, del propósito por el cual hoy estaban ahí. Pero Pablo también advierte a Timoteo contra un enemigo del evangelio, Alejandro. Se cree que el daño que Alejandro el Calderero le hizo a Pablo fue que Alejandro fue el informante, el soplón que provocó el arresto de Pablo. Pero también le dice, tened cuidado con él. Y ahí vemos a Pablo cuidando a Timoteo, advirtiéndole del peligro en el camino que le podía evitar cumplir la misión. Y entonces vemos todas estas indicaciones que Pablo da como general, como estratega, porque sabía que la misión de ser discípulo, de la misión de la iglesia, no es de un solo hombre. Pero joven, ¿cómo estás cumpliendo la misión junto a la iglesia? ¿Cómo te estás preparando tú para cumplir la misión? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás discipulándote? ¿Estás en el proceso Crece de nuestra iglesia? ¿Estás en Siempre Reformanda? ¿Qué estás haciendo para prepararte junto con la iglesia local para cumplir tu misión? ¿A quién estás proclamando el evangelio? ¿A quién estás discipulando? ¿Con quiénes te estás discipulando? Y es que si eres parte de la iglesia, bueno, vamos un poco más atrás. Si eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia. Y si eres parte de la iglesia, tienes una misión que cumplir. Pero esa misión no la puedes cumplir solo. Es en la iglesia local, integrándote a ella, discipulándote con la iglesia, sirviendo a través de la iglesia que vas a cumplir tu misión. Porque es la forma que así lo estableció Dios. Como un buen amigo mío solía decir, Dios así lo quiso. ¿Por qué te estás peleando? Dios así lo quiso, discipulate. Dios así lo quiso, serví. Es en la iglesia donde vas a aprender a ser discípulo que hace discípulos. Es en la iglesia que vas a servir para que otros sean discípulos. Por eso es que nosotros insistimos todos los viernes acerca del discipulado. Por eso insistimos del servicio. Y es que Redimidos es del Ministerio de Jóvenes de Iglesia Gracia sobre Gracia. Y como Redimidos hay dos cosas que hacemos todas las semanas para cumplir una tercera muy importante.
Ustedes saben una cosa que hacemos cada semana, que por eso están acá. Todos los viernes tenemos servicios de jóvenes. Casi todos los viernes del año tenemos servicios de jóvenes. Aquí alrededor, viendo las mesas, fácilmente hay unas 55 personas, 59 personas ahorita. Casi 60. Otras veces hemos tenido 70, otras veces 80. Pero nuestra intención, nuestra meta no es que este lugar se llene. Si nuestra meta fuera que este lugar se llene, haríamos más cosas para que se llenara y se llenara y se llenara. Pero nuestra meta no es que este lugar se llene. Hay una meta más grande por la cual seguimos haciendo esto y nos gozamos cuando vienen más jóvenes y cuando ustedes traen invitados. Pero además de eso, todos los sábados tenemos grupos red, que es para los jóvenes menores de 18 años, que actualmente se reúnen virtualmente. Algunos de ustedes fueron parte de Grupo Red en años anteriores. Aquí puedo identificar a varios que fueron parte de Grupo Red, pero como ahora ya son mayores de edad, ya están acá. Pero incluso en Grupo Red podríamos tener 100 jóvenes en distintos grupos red. Pero al final, incluso esa tampoco es la meta. La meta es que cada uno de ustedes se disipule. Y que aquellos que ustedes traigan se hagan discípulos. Y que aprendan a ser discípulos. Esa es nuestra meta como Ministerio de Jóvenes. Ser discípulos que hacemos discípulos. Para eso nos reunimos acá, para eso nos discipulamos, para eso nos preparamos en Siempre Reformando y en otros medios que la iglesia establece, para hacer discípulos. Pero algo más que vemos de esos pasajes que estaba Timoteo ahí. Pablo dice a Timoteo, ven a verme pronto. A Timoteo, ese tímido y temeroso pastor de la iglesia de Éfeso. Ven a verme pronto. Aunque muchas veces estás portado como un cobarde, pero recuerda que el poder de Cristo te va a hacer cumplir tu ministerio. Eso es lo que le he dicho en la carta, lo que hemos aprendido. Pero también vemos a Marcos, que después de su pasado, que Pablo en un momento no lo consideró útil, él perseveró con Bernabé. Luego de reunirse con Pablo, por lo que vemos en la historia, Marcos iba a servir junto con Pedro. E iba a terminar escribiendo uno de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Y vemos a Lucas, un griego, que quizás al principio pudo haber sido rechazado por la iglesia, un griego que se unió a Pablo, que estuvo siendo leal a Pablo, predicando el evangelio con Pablo, que terminó escribiendo 2 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. ¿Por qué les digo esto? Porque es en la iglesia y con la iglesia que Dios te prepara para cumplir tu misión. Valora tu iglesia local. Luego 2 Timoteo 4, 19 al 21, 2 Timoteo 4, 19 al 21 dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. Y Pablo acá menciona muchos nombres propios que él recordó. Y si leemos las cartas de Pablo, vemos que los nombres eran importantes para él. Dice Prisca y Aquila, Priscila y Aquila, un matrimonio incansable en el servicio a Dios, que como Pablo mismo dijo en Romanos 16, 3 al 4, Pablo les llamó a ellos mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo había servido con ellos en Corinto, en Roma, y ahora ellos estaban siendo en Éfeso. Pero también dice la casa de Onesíforo. Se menciona solo la casa de Onesíforo porque se piensa que Onesíforo se había separado de su familia en Éfeso para ir a servir a Pablo en Roma, como leímos, o como leímos en el primer capítulo, y lo vimos en la primera prédica de esta serie. Erasto en Corinto, quien sirvió con Pablo en Roma y ahora estaba sirviendo a la iglesia de Corinto. Trófimo en Mileto, que fue compañero del tercer viaje misionero de Pablo. Y después le manda saludos a algunos hermanos en Roma. Pero Pablo también saluda a la iglesia en Éfeso. Y él mismo manda saludos de parte de la iglesia de Roma. Habla de Éubulo, de Pudente y Lino. Este último, Lino, según Ireneo y Eusebio, historiador de la iglesia,
piensan que Lino fue el obispo, el pastor de Roma después del martirio de Pablo. Dice Claudia y todos los hermanos. ¿Y qué es lo que aprendemos acá en estos últimos versículos de la carta a Timoteo, de la segunda carta a Timoteo? Que la iglesia es una comunidad que existe para cumplir una misión. La iglesia es una comunidad que cumple la misión, es una comunidad de discípulos que cumplen la misión que necesitamos a todos para cumplirla. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Si no, no fueras parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, todos tenemos una misión que cumplir. Y tú eres importante para que la misión se cumpla. Por eso en la iglesia local hay distintos ministerios. Por eso en nuestra iglesia local, Gracia sobre Gracia, nosotros somos como Redimidos nada más un ministerio más de Gracia sobre Gracia que sirve a los jóvenes para ser discípulos, para que los jóvenes sean discípulos y que una vez que sean discípulos, hagan discípulos de otros jóvenes. Pero hay otros ministerios. Por eso que en Redimidos como ministerio tenemos distintos departamentos como marketing, comunión, grupos red, que nuestra misión es hacer discípulos. Las cosas que hacemos, las hacemos para hacer discípulos. Entonces, ¿qué podemos concluir? La conclusión de todo esto es que el Señor sea con nuestro espíritu y la gracia sea con nosotros. 2 Timoteo 4:22 dice, el Señor sea con tu espíritu. Y dice la iglesia que estaba con Timoteo, la gracia sea con ustedes. Y es que una vez más acá vemos que necesitamos a Cristo. Necesitamos que el Señor esté con nuestro espíritu, que el Señor esté con nosotros. Necesitamos de su presencia diariamente. Pero también vemos que necesitamos la gracia de Dios en nosotros. Necesitas la gracia de Dios en ti. Y necesitas que la gracia de Dios abunde no solo en ti, sino que cada uno de los que están a tu alrededor. En cada uno de los miembros de la iglesia. Porque solo con la presencia de Cristo en nosotros y por su gracia podemos como iglesia cumplir la obra de ser discípulos. Por lo tanto, jóvenes, para cumplir nuestra misión, necesitamos a Cristo y a su iglesia.